Bueno, estamos con Alejo Sarna, consejero escolar y referente del Frente de Todos de Campana. ¿Cómo estás, Alejo? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hacerte algunas preguntas de distintos tipos, de distintas índoles, de distintos alcances. Y para empezar, quería consultarte sobre tu nueva pertenencia, o por llamarlo de alguna manera, en la corriente militante Lealtad. Explícanos un poco el origen de esta agrupación, qué fundamentos ideológicos tiene. Bueno, desde hace aproximadamente menos 6-7 meses, un grupo de quienes integramos en aquel entonces la agrupación Nuevo Encuentro, teníamos una visión de cuál era el rol que como organización política y como militante fundamentalmente teníamos que tener en el marco del proyecto nacional peronista, y que justamente tenía que ser el de contribuir a la unidad del peronismo y de hacerlo desde el peronismo, ¿no? Desde una lógica del peronismo de contribuir a la unidad, a fortalecer la unidad, a fortalecer el gobierno de Alberto, de Cristina, de Axel y de Verónica, de colaborar al fortalecimiento de la figura de quien es hoy uno de los máximos exponentes del Frente de Todos en la República Argentina, que es Máximo Kirchner, de quienes consideramos que es una persona idónea y que está a la altura de las circunstancias para presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y a raíz de eso, con el diputado provincial Adrián Grana, con Lucas Boyanovsky y un montón de compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires, fue que decidimos encarar un nuevo rumbo que cobró forma con el nombre de la corriente militante Lealtad. Y bueno, eso lo pudimos plasmar también en el distrito de Campana, con un montón de compañeros y compañeras con los cuales veníamos trabajando hace tiempo, como ser Lucía Delfino, Agustín Busto, Lautaro Bonora y demás. Y bueno, tratando de trasladar la misma lógica política que tanto a nivel provincial la corriente militante Lealtad lleva adelante al distrito de Campana, y hacerlo de manera mancomunada en el seno del peronismo con las distintas agrupaciones políticas, sociales y gremiales para cumplir los objetivos que el Frente de Todos tiene, no solamente a nivel nacional y provincial, sino fundamentalmente a nivel local también. Bien, y respecto a tu actual rol como consejero escolar, hay varios temas hoy en agenda nacional que están, bueno, como tópicos muy calientes, y algo declaraste hace poco, pero me gustaría que profundizaras con respecto a, para empezar, sobre el tema del retorno a la presencialidad en las clases. ¿Querés saber cuál es tu postura y si crees que Campana está en condiciones de hacerlo? Yo creo que el retorno a la presencialidad, y decimos presencialidad porque las clases nunca se discontinuaron, lo que se hizo fue no hacerlo de manera presencial, justamente. Pero lo que nosotros entendemos, y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue muy claro hace unos días en una nota, es que la presencialidad es fundamental, pero es fundamental en un marco de cuidado de la salud de todos los miembros de la comunidad educativa, fundamentalmente de aquellos docentes, directivos y personas de riesgo que son parte de esa misma comunidad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, durante todo este año de pandemia, del año pasado y este año también, ha hecho una gran inversión, no solamente en materia de productos sanitizantes, de higiene y cuidado personal, sino también en materia de infraestructura. Recordemos que veníamos de 4 años de total desinversión en la infraestructura escolar, que había tenido como lamentable corolario la muerte de Sandra y Rubén, el fallecimiento de Sandra y Rubén en la Escuela 49 de Moreno, pero que tanto el gobernador Kicillof como todo su equipo educativo había puesto en la infraestructura escolar un eje fundamental de su gestión política, y eso lo ha llevado adelante, y vimos la inversión de más de 5 millones de pesos en la escuela, en los jardines 911, 919, 902, en la escuela 1, en la escuela 5, en la escuela secundaria 10. Hemos visto esa gran inversión que también se ha hecho en materia de pintura, con una inversión de 1 millón de pesos en lo que fue el año pasado, y ahora viene una inversión nueva de 1,5 millones de pesos. En la primera etapa se pintó la escuela 1, el jardín 901 y la media 1, y ahora está planificado pintar la escuela 14, la escuela 20 y la escuela 12 de Otamendi. Y a eso se le suma una inversión de 5,4 millones de pesos de lo que tiene que ver el programa PEVAC
con artículos de limpieza, higiene y cuidado personal, donde hay dispensadoras de jabón, dispensadoras de alcohol, pulverizadora a gatillos, alcohol en gel, lavandina, bueno, de todo un poco. Un kit bastante complejo para garantizar a priori una vuelta a clases con todas las condiciones de infraestructura y de inversión de productos de higiene y limpieza dados. Después de eso va a depender la situación epidemiológica. ¿El tema de la distancia social? Hay un protocolo que está trabajando el gobierno nacional y habla del mantenimiento de la distancia social de 2 metros. ¿Y qué pensás, si es que tenés alguna opinión ya formada con respecto a este grupo de vecinas autoconvocadas que ha estado reuniéndose llamativamente seguido con el intendente Abela en varias ocasiones? Ya fue primero creo que en octubre y ahora en 2 ocasiones recientemente, ahora en enero, que por lo que entiendo son madres que representan alumnos de escuelas privadas, ¿no es cierto? Sí, lo que yo creo es que creo que ningún argentino, ninguna argentina estaría en desacuerdo con la vuelta a clases, pero también creo que la mayoría de los argentinos y las argentinas es que la vuelta a clases tiene que ser segura en términos sanitarios y en términos edilicios también, ¿no? Porque volvemos a decir de que hubo 4 años de desinversión en infraestructura y eso, y por los hechos que mencioné anteriormente, también es un tanto peligroso. Pero nuestra posición es clara, es muy importante la presencialidad, pero es mucho más importante que la presencialidad sea segura en términos sanitarios. Y en tanto y en cuanto se pueda avanzar con la campaña de vacunación, el gobierno nacional tiene pautado hacer una campaña escalonada para vacunar a los 1,3 millones de docentes y no docentes a lo largo y a lo ancho del país. Y en tanto y en cuanto se generen las condiciones sanitarias también a nivel comunitario. Campana hoy la verdad es que no está teniendo números muy favorables en términos sanitarios y eso no ayuda. Creo que en ese sentido el municipio ha hecho poco o nada en el último tiempo por aplanar la curva de contagios y empezar a reducirlas. Al contrario, ha fomentado la acumulación de vecinos y de vecinas a partir de distintas actividades con las cuales no estoy de acuerdo, pero que insisto que la síntesis de toda esta circunstancia es presencialidad sí, en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones de seguridad y se garanticen las condiciones de seguridad epidemiológicas, sanitarias y también edilicias, ¿no? Y en eso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como el gobierno nacional también, han hecho un enorme esfuerzo por reconstruir todo aquello que en los últimos 4 años el gobierno de Vidal ha destruido, ¿no? Cuando comenzaste a explicarnos sobre la corriente militante de lealtad, hablaste del concepto de la unidad. ¿Cómo ves qué tan fortalecido o en qué situación está la unidad en el ámbito de la ciudad de Campana? Cuando fueron las elecciones de octubre del 2019, en la previa se dio una esperanzadora unidad, sobre todo para los peronistas de la ciudad, que poco a poco pareciera que se fue resquebrajando. ¿Vos qué diagnóstico haces de la situación hoy? No, yo creo que hoy el peronismo está crujiendo y creo que es natural que eso sea así, porque el peronismo viene de 4 derrotas consecutivas y creo que merece una autocrítica de, por qué se dieron estos resultados electorales. Lo que nosotros tenemos la esperanza y estamos trabajando en función de eso junto con los compañeros del Movimiento de Restauración Peronista y un montón de organizaciones más, bajo el paraguas del compañero Pedro Milla, quien es hoy en quien también depositamos un montón de esperanzas a la hora de contribuir a un proceso de unidad prolijo que realmente sea potenciador del peronismo, es que hay que dar una discusión que nos permita que este crujir del peronismo hoy, estas diferencias que se están manifestando puedan canalizarse de manera tal que fortalezcan al peronismo y no que lo debiliten. Eso hoy está en veremos, eso hoy está en ver qué es lo que sucede y yo creo que ahí nosotros asumimos un rol que es el de contribuir a la unidad, no el de contribuir a las diferencias ni a la desunión. Y en ese sentido estamos trabajando, obviamente también fortaleciendo un esquema y un sistema político que con un grupo de compañeros y compañeras empezamos hace un tiempo y que hoy nos acoplamos a otro grupo de compañeros y de compañeras, dentro de los cuales está Cecilia, Facundo, Carlos, Lucía y un montón de compañeros más, que creo que nos permiten generar un efecto multiplicador de todo lo que venimos haciendo y creo que potencia mucho más
muchas de las cosas positivas que veníamos planificando, que veníamos plasmando y que veníamos llevando adelante, tanto con Lucía, con Carla, con Ailén y demás compañeros y compañeras. Entiendo que en todo esto no solamente la unidad recae en la responsabilidad nuestra, sino que recae en la responsabilidad de todos. Nosotros podemos tener la mejor predisposición, podemos tener las mejores ganas, las mejores intenciones, pero si no hay un compromiso de todos y todas las compañeros de otros sectores políticos que son parte del frente de todos acá en Campana, va a ser muy difícil conseguirlo. Y en ese sentido nos van a encontrar comprometidos y responsables. Recién mencionaste algo que también hablamos en nuestra última entrevista, de la realidad de que el peronismo sufrió 4 derrotas consecutivas. Y bueno, me gustaría saber si vos tenés o sea, tu opinión personal de por qué sucedió eso, y si crees que está en vías de cortarse esa racha este año. Creo que uno de los factores que han hecho que desde el 2013, 2015, 2017 y 2019 se haya perdido, y no solamente se ha perdido, sino que se ha perdido con un margen bastante importante prácticamente en estas 4 elecciones, inclusive en las de 2015, que llegaba como candidata a quien era en aquel entonces intendenta, es que el peronismo en estos últimos años se ha alejado de la gente, no ha sabido generar un proyecto político que interpele al vecino y a la vecina de Campana, que haga que el vecino y vecina de Campana se sienta parte de ese proyecto político y que ese proyecto político sea superador, y que también sea superador no solamente del proyecto político que lleva hoy el gobierno de Juntos por el Cambio de Campana, sino que sea superador de las individualidades y de las personas que circunstancialmente ocupan un lugar de visibilidad pública, en términos globales lo digo, no sin hablar de nadie en particular. Creo que ahí nosotros hemos, en ese sentido, creo que las derrotas han sido multicausales, pero si vos me preguntás cuál es el eje fundamental de por qué los resultados electorales, uno puede ser ese. Nosotros empezamos a trabajar en pos de torcer esa situación, y lo hemos hecho en la calle. Creíamos que la mejor manera de reconstruir el peronismo en la ciudad de Campana y de volver a ponerlo en el lugar que se merece, que es en el lugar de estar discutiendo la alta política de la ciudad, es estando cada uno y cada una de nosotros en la calle. Y lo hemos hecho, y creo que lo hemos demostrado con creces, fundamentalmente durante todo el año pasado de pandemia, en donde la situación fue muy compleja y en donde cada uno de los compañeros y compañeras con los cuales milito le han puesto el cuerpo a la situación. Y me siento orgulloso de eso, porque la verdad es que viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, los compañeros han estado en la calle y lo han hecho con el máximo compromiso de entender de que nadie se salvaba solo, de que la pandemia la íbamos a superar si actuábamos de manera colectiva. Y así fue, y así lo llevamos adelante. Y también siento el orgullo de escuchar a muchos campanenses hoy que reconocen, no de mí, sino de mis compañeros y mis compañeras, que en los peores momentos estuvimos donde teníamos que estar, que es lo que siempre dicen los compañeros del Movimiento de Restauración Peronista: estamos donde tenemos que estar. Creo que eso destaca una línea de trabajo, de conducta y de construcción política que intenta darle otra mirada al peronismo, y intenta darle otro mensaje también a la ciudadanía de Campana de cuál es el peronismo que tenemos que consolidar, y en ese camino seguimos transitando. Alejo, no puedo dejar de preguntarte por el ámbito más global, el ámbito nacional, y quería saber tu impresión de este primer año y monedas de la gestión de Alberto Fernández, y si es que se puede realizar un diagnóstico de la situación del país sacando artificialmente a la pandemia de la ecuación. Digamos, si se puede hacer un análisis tratando de abstraerse de eso, y bueno, si pensás que estamos mejor que en diciembre de 2019, cuando Macri dejó el poder. Es difícil sustraerse de la situación de la pandemia, pero creo que el gobierno ha dado síntomas de poder gestionar y encontrar solución a los grandes problemas que tenemos los argentinos. Estamos mucho mejor del gobierno que nos dejó el expresidente Mauricio Macri. Por empezar, porque hoy no tenemos una carga en el pago de deuda como lo dejó el presidente Macri en el 2015. Hoy por suerte, y con las gestiones del ministro de Economía,
de la Nación, y bajo obviamente la conducción política del presidente Alberto Fernández se ha podido hacer un acuerdo con los tenedores de deuda, y eso permitió a la Argentina tener más oxígeno a la hora de implementar políticas económicas que permitan reconstruir todo aquello que se destruyó en los últimos 4 años de la gestión de Macri, como la de Vidal. Creo que eso fue un paso clave, y que eso encima lo logra en medio de una pandemia, con lo cual no es mucho menor, porque eso permitió también de que muchos de los recursos que tenían que ser destinados al pago de la deuda y de los intereses de la deuda hayan podido ser destinados al fortalecimiento, entre otras cosas, del sistema de salud. Hoy Argentina puede decir con mucho orgullo que en los peores momentos de la pandemia del año pasado el sistema de salud respondió, a pesar de todos los recortes que tuvo en los 4 años anteriores, de que si bien no teníamos un Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud había bajado en términos jerárquicos al rango de secretaría, y eso no es solamente una cuestión burocrática, eso también habla en términos simbólicos de cuál es la importancia que un gobierno le da a la salud. El gobierno de Macri lo bajó al rango de secretaría, el gobierno de Alberto Fernández lo recupera como ministerio, y eso es fundamental porque da a entender de que para el gobierno nacional la salud pública es clave, la inversión pública en salud es clave, y que el gobierno de Alberto Fernández ha hecho todo lo posible para que la pandemia nos afecte lo menos posible. Creo que eso para mí es fundamental, y entiendo que el éxito de haber podido lograr un acuerdo con los tenedores de deuda de Argentina ha sido formidable en términos de gestión política, y creo que es lo que más destaco en la gestión de Alberto Fernández. Después, todo lo demás, lógicamente, está circunscripto a lo que tiene que ver con la pandemia, en donde también hay un montón de cosas súper valorables, como lo que tiene que ver el IFE, los ATP, que permitieron que los sectores de menores ingresos puedan recibir una ayuda, un ingreso por parte del Estado que permita sostener los peores momentos de pandemia y de aislamiento, los ATP que permitió, a partir de dinero que puso el Estado en el pago de los sueldos, que los trabajadores y las trabajadoras puedan seguir teniendo sus ingresos a fin o a principio de mes. Eso permitió, entre otras cosas, sostener la producción, sostener el consumo en un clima complejo, ¿no? Como lo fue la pandemia, en medio de medidas de aislamiento como se habían dado a lo largo y lo ancho del mundo. Así que entiendo que el gobierno nacional ha hecho un enorme esfuerzo para que la pandemia nos afecte lo menor posible. Creo que ese esfuerzo ha rendido sus frutos, y creo que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Argentina hoy está lista para reconstruir la patria, y lo hace con un gobierno y un Estado presente. Volviendo al ámbito local, otra de las preguntas que no podemos no hacer y que venimos haciendo a los últimos dirigentes políticos con los que hablamos, relacionados al peronismo, por supuesto, es tu opinión con respecto a la división del bloque peronista en el Consejo Deliberante. ¿Qué opinión tenés al respecto, básicamente? Porque por el momento no la hemos escuchado. Yo creo que el Frente de Todos tiene que estar unido en todos los ámbitos de la política, y uno de ellos es la institucionalidad. Creo que el Consejo Deliberante el bloque de concejales del Frente de Todos de Campana no puede darse el lujo de mostrar y de tener diferencias, mucho menos en el seno del recinto del Consejo Deliberantes, y mucho menos públicamente. Creo que existen mecanismos, y existe la política, la cual revalorizamos y resaltamos, y existen mecanismos que permitan que para dentro del bloque se diriman las diferencias y se pueda mantener una unidad de concepción y de acción. Creo que es fundamental que a la hora de debatir y de votar proyectos se lo haga de manera unificada, y que si no hay una misma postura sobre un tema en particular, que el bloque de concejales se reúna, discuta y defina cuál es la postura unificada que va a llevar adelante el bloque de concejales. O sea, ante la realidad de que ya han habido situaciones en las que se vota distinto,
¿Vos estarías de acuerdo en que se oficialice una creación de un interbloque o vos bregás a toda costa por la unidad, por la solución del problema? Estar de acuerdo con que se oficialice una ruptura del bloque sería ir en contra de la unidad que estamos pregonando y que manifesté anteriormente. Yo creo que tenemos a la política como herramienta fundamental para transformar la vida de los vecinos y las vecinas de Campana. ¿Cómo no la vamos a utilizar para poder ponernos de acuerdo en el seno de un bloque de concejales? Creo que tenemos que ponernos de acuerdo, creo que los compañeros y las compañeras se tienen que sentar, discutir, dirimir las diferencias y salir para adelante con una mirada unificada sobre los temas globales, y que después cada uno defina su política en términos de su agrupación o del espacio el cual representa, como mejor le parezca. Pero en el bloque de concejales creo que tenemos que tener una posición unificada. Los compañeros y las compañeras tienen que tener una posición unificada, y que lo tienen que hacer en el marco de la discusión interna y en el marco de la discusión en el bloque. Esa es mi postura en relación a eso. Bueno, Alejo, vos en el consejo escolar sos el único del frente de todos. ¿Cómo es la convivencia ahí con el resto de los consejeros? Puedo decir que hay unidad en el frente de todos. No, hay un trato cordial y en base a tener en cuenta que tenemos que llevar adelante una gestión de todos los días. El consejo escolar gestiona mucho en lo que tiene que ver el ámbito educativo, en la administración de los establecimientos educativos de la ciudad. Creo que nosotros, los consejeros escolares, el cuerpo de consejeros escolares, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de que las diferencias políticas no nos lleven a obstaculizar la gestión. Y eso es lo que intentamos hacer constantemente, a pesar de las enormes diferencias que tengo con los consejeros de Juntos por el Cambio, con los cuales tengo enormes discusiones en las sesiones y demás, pero a la hora del día a día, de gestionar, de recibir las demandas y de encontrar también soluciones a distintas problemáticas que ocurren día a día, lo tenemos que hacer de manera mancomunada, porque ese es el rol que tiene el cuerpo de consejeros escolares, el de gestionar, el de administrar los establecimientos educativos, y el de darle soluciones a toda la comunidad educativa, docentes, auxiliares, directivos, para que la educación funcione de la mejor manera en Campana. Después, en el marco de las sesiones y otros ámbitos que se dan, que son más informales, hay muchísimas discusiones que tienen que ver con las diferencias políticas e ideológicas que hacen que que tengamos bloques distintos, y bueno, y eso es el sistema por el cual hoy nos estamos manejando, y que también fue parte del mandato que nos dieron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, particularmente de la Dirección General de la Cultura y Educación, ¿no? Que lo que tenemos que priorizar es la gestión, la reconstrucción del sistema educativo, fundamentalmente de la parte edilicia, que vino, como dije anteriormente, destruida en los últimos 4 años, y que las diferencias políticas no tienen que obstaculizar la gestión. Las diferencias políticas lo que tienen que hacer es permitir el debate democrático. Ahora, a la hora de resolver los problemas, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Y en la última entrevista nuestra con la diputada Alonso, ella habló de campaña de odio en redes sociales. ¿Vos también lo sentís, lo ves, lo vivís? Sí, creo que las redes sociales generaron la posibilidad de que mucha gente se exprese de distintas maneras. Le quito relevancia, no sé si es campaña de odio. ¿No te sentís hostigado en redes? Ella hablaba de compañeros propios peronistas que la hostigan. ¿Vos no te sentís hostigado? No, sinceramente no. Sí, hay gente que no concuerda conmigo y lo hace manifestar de las distintas maneras, y estoy de acuerdo que sea así, porque no todos tenemos que pensar igual y no todos tenemos la misma visión de cuál es la ciudad, la provincia y el país que queremos. Pero bueno, creo que es parte de las reglas del juego. Lo único que sí nosotros pedimos generalmente es que cuando manifestamos diferencias políticas, ideológicas y demás, se lo hagan en el marco del respeto, y no solamente en medios de comunicación, sino también en las redes sociales. Creo que agredir no suma absolutamente para nada, mucho menos entre compañeros. Creo que lo que tenemos que hacer es tratar de entender que no todos tenemos la misma mirada sobre una realidad, mucho más aquellos que compartimos posiciones ideológicas distintas, pero que también entre compañeros tenemos distintas visiones. Lo que tenemos que tratar de hacer es lograr una síntesis política que nos permita que esas diferencias no impidan
el crecimiento, el fortalecimiento y la construcción de un peronismo y un frente de todos que vuelva a dar la discusión sobre el municipio que quiere, como debería ser, ¿no? Desde fuera se ve que el frente de todos está como con 3 frentes. ¿Vos también lo sentís así, como que hay 3 espacios bien marcados? Yo creo que hay 3 espacios, más bien hay 3 visiones sobre qué es lo que se quiere el peronismo en Campana. Me parece que más que 3 espacios hay 3 visiones, y que a partir de esas 3 visiones o a partir de esas 3 formas de entender o de querer construir el peronismo se definen 3 estructuras políticas internas distintas. Lo que nosotros tenemos y nosotros estamos comprometidos en hacer en que esas 3 visiones puedan consolidarse en base a un mismo proyecto político, y que eso es la unidad. Digamos, la unidad no es el amontonamiento. Esto lo he dicho ya varias veces, que no es lo mismo la unidad que el amontonamiento. Nosotros creemos que la unidad es que todas y todos los compañeros y las compañeras nos podamos poner de acuerdo en un proyecto político que nos interpele primero a los compañeros para poder interpelar después a la sociedad, y que en base a eso podamos todos tirar para el mismo lado y ser parte de una estrategia política que le permita al Frente de Todos recuperar Campana, pero no recuperar Campana para el peronismo y para el Frente de Todos, recuperar Campana para el vecino de la ciudad, ¿no? Creo que el peronismo se ha destacado a lo largo y a lo ancho del país, y lo ha hecho a lo largo de su historia por ser, a la hora de gobernar, por gobernar para la gente. Hoy creemos que el peronismo tiene que recuperar eso, tiene que recuperar el proyecto político, la construcción de un proyecto político que piense y se genere en base a lo que necesitan hoy los vecinos y las vecinas de Campana, y que eso va a ser un disparador clave para construir todo el resto de la unidad que es fundamental consolidar. Y tengo 2 preguntas. Primero, en relación a lo anterior, ¿la diferencia está en las formas dentro del peronismo en estos 3 sectores? Y la segunda, retomando lo que dijiste de unidad no es amontonamiento, nos lo dijiste en una entrevista a nosotros hace casi un año antes de las elecciones y antes del armado de listas. Con el diario del lunes, ¿crees que hubo unidad o que hubo amontonamiento? Te respondo la primera. Sí. No, yo lo que creo es que el peronismo tiene que lograr volver a ilusionar a los vecinos y a las vecinas de Campana. Y en ese volver a ilusionar tiene un camino que recorrer, y en ese camino que recorrer existen distintas maneras de plasmarlo. Pueden ser las formas algunas de las diferencias, pero digamos, todos nos manejamos distintamente, inclusive entre los compañeros con quienes comparto el día a día de la militancia tenemos formas distintas de plasmar la militancia política. No creo que eso sea un impedimento para lograr la unidad, me da la sensación. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto de decir que nosotros priorizábamos la unidad, no hacía el amontonamiento, lo dijimos previo al cierre de lista del 2019. Yo creo que, no sé si hubo un amontonamiento, pero creo que tampoco hubo una unidad total. Creo que hubo muchos sectores que no se sintieron identificados por cómo fue la conformación de proyectos políticos y de las personas que lo tenían que encarar a lo largo de la lista, digo, del primero hasta el último. Y creo que lo que tenemos que hacer es aprender de esos errores para construir lo que viene. Y el construir lo que viene tiene que ver con evitar que se genere un sistema de amontonamiento, y creo que lo que tenemos que tratar de hacer es consolidar una unidad. Creo que la discusión es, bueno, en este sentido es cómo se consolida esa unidad, ¿no? Cómo se construye esa unidad. Creo que eso también es parte de las diferencias que hacen a estas 3 visiones dentro del Frente de Todos. 3 o más, ¿no? Porque tal vez puede haber más visiones. Creo que una de las discusiones fundamentales es cómo se construye, para qué se construye y para quién se construye la unidad. Y nosotros tenemos una visión clara. Se construye con militancia, se construye con trabajo, se construye para consolidar un proyecto político que le devuelva la ilusión y el optimismo a los vecinos de Campana, y se construye para los vecinos de Campana. Esa es nuestra posición en cuanto a la unidad. Bien, y tengo una última, por lo menos por ahora, sobre la interna peronista. Vemos que entre Soledad Alonso y Soledad Calle hay un abismo. ¿Vos te encontrás
en el medio de ellas dos, o sea, a la misma distancia de cada una, o estás más cerca de una o de otra? No, me da la sensación que no hay un abismo. Creo que hay más similitudes y más coincidencias que disidencias. Y ahí nosotros, la verdad es que compartimos con estas dos compañeras, con las dos compañeras. Claro, con los espacios, con ella como referentes. Bueno, con los dos espacios compartimos muchísimas cosas y tenemos diferencias de muchísimas otras cosas. Tratamos de hacer de que las coincidencias puedan estar por encima de las diferencias con ambos espacios, pero ya te digo, cuando se habla de unidad y se habla de discutir la política y de poder sentarse y ponerse de acuerdo sobre determinadas cosas, no solamente es responsable un solo sector o un solo espacio o una sola visión, son responsables todos los sectores. Nosotros pregonamos porque podamos discutir en un seno de respeto y de acuerdos mínimos cómo podemos transitar de la mejor manera lo que viene. Y que después, si esos ámbitos de discusión no llevan a un camino de unidad, que se discutan como se tienen que discutir en el marco democrático, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En ese sentido, nosotros no le escapamos al bulto y tenemos bien claro de que, porque mismo yo he sido partícipe de una interna en el 2017, que si no es posible lograr una unidad, una lista única, que existen mecanismos democráticos que permiten dirimir esas diferencias. Lo que sí tenemos también en claro es que tiene que haber en esos mecanismos acuerdos preexistentes en donde el que gana conduce y el que pierde acompaña. En esta suerte de pureza que existe dentro del peronismo, ¿vos te consideras más peronista o más kirchnerista o un kirchnerista dentro del peronismo? ¿Cómo te ubicarías y te definirías? Yo me considero peronista y me considero militante por lo que significó para nuestra generación tanto Néstor como Cristina, ¿no? Creo que ellos le devolvieron a la sociedad argentina la política como herramienta de transformación y en ese esquema político que supieron desarrollar a partir del 2003, primero Néstor y después Cristina, muchos argentinos y argentinas de mi generación nos hemos sentido interpelados y nos hemos volcado a la política militante, con lo cual creo que me considero peronista, pero me considero peronista gracias a Néstor y a Cristina. Empezaste muy joven en política, ¿no? Y después de varias elecciones y varias derrotas, ¿te frustraste en algún momento y dijiste, pateo todo y me voy a hacer otra cosa? No, al contrario, creo que de los peores momentos y de las peores circunstancias nos hemos fortalecido, no yo solo, sino con los compañeros y las compañeras con los cuales venimos trabajando, porque nos permitió aprender de un montón de cosas. Milito desde los 17 años aproximadamente y año tras año y circunstancia tras circunstancia aprendimos un montón de cosas. Nos tocó vivir la derrota del peronismo en el 2015 y nos tocó vivir en la resistencia los 4 años de Macri, ¿no? Que para nuestra generación era muy difícil de entender porque habíamos vivido en nuestros mejores años de adolescencia y de crecimiento, los 12 años de Néstor y de Cristina, de crecimiento económico, de otorgamiento de derechos y demás. Y bueno, los 4 años de Macri fueron muy complejos a la hora de militarlos, ¿no? Porque tuvimos que hacerlo de una postura no de salir a militar por lo positivo, sino salir a defender a los argentinos y las argentinas contra el ajuste, los recortes, la pérdida de empleo y la pauperización de las clases medias y las clases vulnerables en Argentina, que es una etapa que en cierta medida se asimiló de alguna u otra manera a la década del 90, pero donde nosotros, por lo menos yo era muy chico, con lo cual no lo pude vivir como viví estos últimos 4 años de Macri y de Vidal, pero creo que eso nos permitió, a pesar de lo difícil que fue para todos y para todas, nos permitió aprender un montón de cosas en términos militantes. Las derrotas electorales nos permitieron aprender un montón de cosas en términos militantes y en términos de proyección política y considero que eso nos formó
de una manera determinada que hoy nos permite poder dar la discusión política de un lugar determinado, que es el lugar donde nos sentimos escuchados. Después, que coincidan o no coinciden el resto de los compañeros y las compañeras, es natural que suceda, pero creo que hoy, junto con Carlos Castillo, con Cecilia Moyano, con Carla Navazotti, con Lucía De Fino, con Lucía Cortés, con un montón de compañeros y compañeras, tenemos el orgullo de decir que podemos dar el debate político en el seno del peronismo, y lo podemos dar a partir de haber dado las discusiones en todos los lugares y en todos los momentos en que tuvo que darse. Y eso a nosotros nos llena de orgullo y también de expectativa, ¿no? Porque eso nos permite poder empezar a discutir desde otra postura lo que viene. ¿Cómo ves la ciudad después de cinco años de gobierno de Abela? ¿Y crees que existe una diferenciación entre los barrios y la zona céntrica? Lo hablamos constantemente con los vecinos, vemos que hay dos ciudades, lo cual no significa que estamos hablando de que en contra de lo que sería el casco céntrico. Sí vemos que hay una política para el casco céntrico y una política totalmente distinta para lo que serían las zonas de los barrios de Campana. Por ejemplo, nosotros estuvimos recorriendo ayer el barrio Las Josefas, donde en la calle Sautón y Zabalo fundamentalmente no tienen una gota de agua hace 20 días, y es preocupante que no haya un municipio que atienda una necesidad que nos parece urgente. Es preocupante de que en zonas donde ante grandes lluvias y tormentas antes no se inundaba, ahora sí se inunda, y eso habla de la falta de planificación de un municipio que lo que está haciendo es generar una política de obras públicas pura y exclusivamente en términos de marketing político y electoral, que no resuelven los grandes problemas que tenemos los campaneses, sino que en muchos aspectos también hasta los potencia, como lo que tiene que ver los asfaltos que se hacen, que tras capas y capas de asfalto y también de entoscado quedan muy por encima de los niveles de las casas, y eso hace que el agua al momento de escurrir lo haga no para los desagües pluviales, sino que lo haga para las viviendas, que esas zonas se inunden. Me parece que hay una política municipal destinada exclusivamente a generar una sensación de que la ciudad está linda, pero no resolver los problemas estructurales que tiene la ciudad, dentro de los cuales está la obra pública, pero también otros grandes problemas estructurales que tienen que ver con lo social, con lo económico. Hace 5 años que no se radica una gran empresa en Campana, y eso habla de la falta de una política pública destinada a incentivar la inversión y la producción. Nos preocupa mucho que el municipio no va a cumplir el cupo de mano de obra local, y nosotros en ese sentido proponemos constantemente la readecuación del régimen de promoción industrial, dentro de los cuales aumentar del 75% de mano de obra local para aquellos que se adhieran al régimen de promoción industrial a un 85% de mano de obra local. Creo que el municipio, lejos de cuidar la mano de obra local, fomenta la presencia de empresas de empresas que no son de Campana a la hora de hacer obra pública, contratando mano de obra que no es local, y eso la verdad que es lamentable, ¿no? Un municipio que no piense en sus vecinos y en sus vecinas, en algo tan clave como ese trabajo, nos preocupa, y nos preocupa también en las condiciones económicas y salariales en las cuales el municipio de Campana tiene hoy a sus trabajadores. Los trabajadores municipales son vecinos de Campana, y un municipio que dice que quiere lo mejor para sus vecinos de Campana no puede tener a sus trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. Hace unas semanas salió una entrevista del jefe de gabinete diciendo abiertamente que él lo había elegido Larreta. ¿Crees que es una muestra más de que en realidad en Campana gobierna el PRO porteño? Yo creo que hay mucho de eso. Creo que también hay un poco de gestión de quien es hoy el intendente, pero independientemente de esa discusión que la hemos dado también, nos preocupa la cantidad de funcionarios y funcionarias que no son del distrito y que en función de eso gobiernan. Lo que más nos preocupa es que encima lo hacen mal, que se toman decisiones que en lugar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de Campana, la empeoran. No, nos parecía inconcebible que en un año de pandemia, después de semanas de aislamiento social preventivo y obligatorio que tenía como objetivo cuidar la salud de los vecinos y las vecinas, de los argentinos y las argentinas,
el gobierno llama a una sesión de mayores contribuyentes para aumentar las tasas que aumentaron en muchos aspectos, más de un 300%, una locura, nos parecía inconcebible que eso sea así. Eso habla de la insensibilidad de quienes gobiernan, ¿no? En momentos en donde muchos vecinos y vecinas estaban afrontando lo peor de la pandemia y lo peor de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, el gobierno aumenta las tasas. La verdad es que eso también habla mucho de quienes gobiernan, ¿no? Y eso también habla mucho de qué queremos hacer nosotros. Y en ese sentido creo que bajo ninguna circunstancia hubiésemos tomado una decisión de esa magnitud, ¿no? De llamar en plena pandemia a una sesión de mayores contribuyentes para aumentar las tasas. Ustedes junto al MRP y al PSOL y los espacios que los acompañan, están yendo a los barrios a informar sobre la vacuna y a anotar a vecinos en el registro. ¿Creen que desde el municipio se está haciendo poco para difundir lo de la vacunación y demás? Muy poco, igual que lo mismo sucede en la ciudad de Buenos Aires. Vos me traías a colación esta situación. Tanto la ciudad como Buenos Aires, y he visto dirigentes del Frente de Todos de la capital manifestándose en contra de la política del gobierno de Rodríguez Larreta de no hacer absolutamente nada por fomentar la campaña de vacunación. Y en el municipio tampoco. Por eso es que decidimos, junto a los compañeros y las compañeras, junto al Movimiento de Restauración Peronista y al resto de las agrupaciones con las cuales militamos el día a día, de salir casa por casa, barrio por barrio, vecino por vecino, a trasladarle la posibilidad de ser parte de la campaña de vacunación, que va a ser la campaña de vacunación más grande de la historia, la campaña Buenos Aires Vacunate, que tiene como objetivo cuidar a los bonaerenses, a todas y a todos los bonaerenses, y creo que la respuesta es más que positiva. Más del 70% de los vecinos con los que hablamos y de las vecinas con las que hablamos tienen las intenciones de vacunarse, porque la mayoría de los campanenses y de las campanenses queremos dejar atrás esta pesadilla. Y la mejor manera de hacerlo, o la única manera de hacerlo, es con la vacuna. Por eso estamos todos muy, muy entusiasmados y esperanzados en que, a medida conforme vaya llegando la vacuna, todos podamos ser parte de esa campaña de vacunación y podamos despacito, paulatinamente, volver a la normalidad, que es lo que tanto anhelamos, ¿no? Volver a trabajar, volver a ver a nuestros parientes, a nuestros amigos, volver a hacer las actividades deportivas, volver a hacer lo que nosotros tanto nos gusta hacer, ir a bailar y demás. Pero para lograrlo eso, tenemos que hacer que esta campaña de vacunación sea un éxito. Y hay sectores de la oposición que están más preocupados por hacer que esta campaña de vacunación fracase que por cuidar a los vecinos y a las vecinas de campaña y a los vecinos y a las vecinas de la provincia de Buenos Aires. Nos parece, la verdad, lamentable. Bueno, Alejo, ya para ir cerrando por lo menos la parte que tiene que ver con vos y la cuestión política, volviendo un poco en el tiempo. Apenas pasaron las elecciones de octubre del 2019 y ya hubo el cambio de las autoridades. En cuanto a tu militancia, se te vio por un momento, quizás corto, cerca o militando codo a codo con la diputada Alonso. Eso dejamos de verlo, por lo menos en lo que se puede apreciar desde los medios y demás. ¿Qué pasó hoy? No, tuvimos momentos de encuentros y momentos en que cada uno siguió un camino particular. No pasó mucho más que eso. De hecho, sigo teniendo un trato cordial, respetuoso con la compañera. Y seguimos militando. Yo lo que creo es que para lo que se viene nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Y en ese sentido respeto a cada compañero y a cada compañera, fundamentalmente a aquellos que tienen una responsabilidad institucional, con lo cual la responsabilidad y el compromiso que tienen que asumir es mucho más grande. Y en ese sentido la respeto a la compañera y valoro muchísimo todo lo que hace día a día por los vecinos de Campana, y como valoro lo que hace también los compañeros del bloque de concejales, la compañera presidenta del bloque de concejales, y como valoro muchísimo, pero muchísimo, lo que hacen los compañeros y compañeras con los cuales día a día transitamos la militancia política. Quería apelar a tu parte más didáctica, o quizás que hagas un poco de docencia y que nos expliques a nosotros y a los interesados, que no nos queda nunca del todo claro, cómo es la cocina, cómo es la toma de decisiones, con respecto sobre todo a lo electoral, ¿no es cierto?, o a las decisiones grandes en Campana, que a nosotros desde afuera nos da la sensación de que están un poco monopolizadas
por un específico sector y bien circunscripto del peronismo, y que otros sectores como que lo padecen. Un ejemplo de esto, me acuerdo de haberlo hablado con Carla Navasoti, es esta coexistencia de dos páginas del Frente de Todos en Facebook, que puede sonar muy menor, pero es bastante sintomático de la situación que pasa. Ella nos contaba en algún momento que tenían la necesidad de hacer algo así porque tenían la necesidad de promocionar las actividades que hacían, visibilizarlas, y no podían hacerlo desde la cuenta que se supone que es oficial. Y después con el tema del armado de las listas y con el tema de la visibilización, ¿quién toma esas decisiones y quién decide quién toma esas decisiones? La diputada Alonso nos sugirió que este por ahí era el problema que tiene el peronismo hoy, que no se estaba haciendo partícipe a todo el peronismo, y que esa monopolización de la lapicera es lo que ha llevado a derrotas consecutivas. Yo creo que el peronismo se caracterizó históricamente por ser una estructura política bastante vertical e informal a la vez, ¿no? Carece generalmente de mecanismos institucionales que permitan dirimir diferencias o de generar toma de decisiones, en donde, por ejemplo, la Unión Cívica Radical por ahí sí tiene una trayectoria más institucional en el seno del partido. Creo que el peronismo se caracteriza de esa manera y que va variando en función de muchas circunstancias. Creo que las PASO son una herramienta que la democracia nos otorga y la ley nacional electoral nos otorga, y también la provincial, por supuesto, para, si no hay un acuerdo en función de cómo se toman las decisiones, por ejemplo, en lo que tendría que ser un armado de una lista o en la consolidación de un proyecto político, que sea a partir de la decisión de los vecinos y de las vecinas. Lo de las páginas del Frente de Todos no me parece un dato sustancial. Nosotros manejamos, los compañeros de comunicación que trabajan la comunicación de nuestro espacio manejan una página del Frente de Todos, y se basa fundamentalmente porque en estas visiones distintas que hay de la política y del peronismo, y de lo que queremos hacer con el peronismo y con la unidad del peronismo y con lo que se viene, los desafíos que tiene por delante el peronismo, hay distintas maneras de comunicarlos. Básicamente eso, y nosotros tenemos una manera determinada de comunicarlo, y en función de eso lo hacemos. Si vos ves, no solamente las diferencias las ves en acciones políticas en concretas, sino también en cómo se comunica. Y me parece que eso no es un dato sustancial, en tanto y en cuanto sean acciones militantes, de construcción, de comunicación, que fortalezcan o sumen. Si son acciones o de comunicación o de militancia o de construcción que en lugar de sumar resten a los objetivos que tiene y a los desafíos que tiene el peronismo por delante, ahí sí me preocuparía. En ese caso no nos preocupa tanto, y respetamos tanto la forma de comunicar que tienen otros compañeros, como también queremos que respeten la nuestra. Y la última ya es no tan estrictamente política, y la hemos hecho también a los últimos entrevistados porque nos interesa saber qué piensan, con respecto a la situación mediática en Campana, con respecto a la posibilidad que vos sentís que el espacio tiene de comunicar sus ideas, las posibilidades en los distintos medios, sobre el profesionalismo de los medios, sobre el interés que tienen los medios también por difundir este tipo de actividades políticas, que a veces parece que estuvieran más focalizadas en el humor o en cosas más menos complejas y más mundanas. Y también, por supuesto, con el tema de que se nota que hay mucho medio de comunicación adicto a fuerza de pauta. Si vos notás esto, si estás de acuerdo, y si crees que hay alguna forma de ir aplacando esto. No, entiendo que los medios de comunicación responden a una lógica, los de Campana estamos hablando, responden a una lógica que me parece más que respetable, que es que también es un medio de vida para muchos y muchas vecinas de Campana. Y en función de eso, como lo son todos los medios de comunicación, ¿no? Los nacionales, los provinciales, y en función de eso, todos los medios de comunicación brindan un servicio, un espacio informativo a los vecinos, y con ello hacen una construcción comercial. Nosotros estamos conformes, no tenemos ninguna diferencia con ningún medio de comunicación, mucho menos con ustedes, ni con ninguno. Estamos muy conformes con cómo se abordan las distintas actividades que
que realizamos a diario y, digamos, tal vez si encontramos alguna diferencia, la ventaja que tenemos es que podemos charlarlo y encontrar alguna solución a la hora de modificar alguna cosa, pero somos muy respetuosos de la libertad de prensa y somos muy respetuosos del trabajo que hace cada compañero y cada compañera en cada uno de estos medios de comunicación. Por eso tratamos de no interferir y de que sean los distintos medios de comunicación por medio de sus editoriales los que aborden cada acción o cada noticia en base a lo que hacemos nosotros de la manera que les parezca. Y en ese sentido, la verdad es que estamos muy satisfechos porque con todos nos llevamos bien. Con todos nos llevamos bien y ya te digo, cualquier diferencia la zanjamos de la manera en que zanjamos toda la diferencia, que es charlando, hablando y encontrándole las soluciones en el marco del respeto y del diálogo entre todos. Así que básicamente eso. Bueno, Alejo, muchísimas gracias y ahora vamos a estar hablando un poco con tus compañeros de militancia. Gracias. Bueno, ahora estamos con Carlos Castillo y Cecilia Moyano, referentes del MRP. Carlos Castillo además es secretario general de organización del Sindicato de Petroleros y Cecilia está al frente del proyecto Huertas del INTA. Ustedes vienen en estos meses caminando mucho los barrios, con los vecinos, desde el MRP, que forma parte o está debajo de acompañando a Pedro Milla. ¿Cómo surgió el movimiento y por qué? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, inicialmente, soy secretario gremial del Sindicato de Petroleros, sí estoy dentro del movimiento de restauración peronista y esto surge desde el 2015-2016, en el cual dentro del frente del movimiento de restauración peronista, en el cual está conduciendo Pedro Milla, surgió este espacio para tratar de ir en el proceso de reconstrucción de las necesidades del peronismo que quedó debilitado propio de la causa de la derrota de esos momentos, así que se fue construyendo ese espacio político en conducción y referencia del nombre de Pedro y estamos tratando de trabajar y trasladar conjuntamente en nuestra comunidad de Campana para hacer un desarrollo y fortalecimiento propio de lo que es el peronismo en nuestra ciudad. Empezó en el 2015 con luego de la derrota del peronismo, la oleada macrista, el ajuste y demás. ¿Sienten que entre ese 2015 y este primer año de gobierno nacional y popular hubo un cambio? ¿Se sienten eso también? Nosotros sentimos el cambio, es radical, propio del momento, del presidente de la gestión anterior de Mauricio Macri, y nosotros estamos viendo que está muy cercano a las necesidades de toda la sociedad de nuestro país, y la circunstancia hoy que todos conocemos hace que es un doble esfuerzo que tiene que hacer propio el jefe nacional conjuntamente con el jefe provincial para tratar de llegar a las necesidades que están teniendo cada uno de lo que habitamos hoy en nuestro país. Pero sí es evidente, un cambio muy sustancial de la gestión anterior a la que tenemos hoy con Alberto Fernández y con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente hoy lo que está sucediendo, trasladándolo en la comunidad de Campana, es el fiel reflejo de lo que ha hecho su gestión de gobierno en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, como lo hizo Mauricio Macri. Estamos totalmente en desacuerdo y estamos trabajando para llegar a un proceso de cambio para mejorar cada una de las condiciones en la sociedad. ¿Por qué se acercaron a acompañar a Alejo Sarna y a su equipo? Personalmente porque buscábamos un espacio de participación política peronista diferente, renovado, digamos. ¿Y ustedes tienen una aspiración electoral? ¿Les gustaría formar parte de una suerte de paso en el caso que haya? El MRP tiene por supuesto que todos los que participamos en política tenemos intenciones de transformar la realidad, y la herramienta para transformar la realidad es ocupar espacios de poder. Como organización, sí, nuestra organización tiene esas intenciones.
Y en los últimos meses estuvieron acompañando a los vecinos en los barrios, ya nos contaba Alejo, pero además del proyecto que están llevando adelante de huertas y verduras, también estuvieron acompañando a los emprendimientos. Sí, estuvimos acompañando a los emprendimientos con asistencia técnica y con insumos de diferentes vecinos de la ciudad de Campana. Además de ustedes, ¿quiénes más integran el movimiento de restauración peronista? El movimiento de restauración peronista, o sea, tenemos un grupo de militancia muy heterogéneo, o sea, tratamos, o sea, de trabajar hoy con la necesidad de participación del cupo del género femenino como el género masculino, o sea, tenemos que tener una participación activa a las necesidades de la demanda de cada una de las familias de los vecinos, la heterogeneidad, o sea, de los participantes como distintos referentes y agrupaciones sindicales, como otro tipo de militantes y referentes de cada uno de los barrios de la ciudad de Campana. Estamos trabajando de esa manera para buscar un proceso de militancia en las necesidades y demanda de la gente, de las personas. ¿Consideran que el peronismo local se puede dar una lista de unidad en el caso de que no haya paso o también está la posibilidad de listas colectoras? ¿Qué ven más posible si las elecciones fueran en poco tiempo? Y nosotros esperamos que sea una lista de unidad. Esperamos eso, trabajamos para la unidad, somos orgánicos. Nosotros sí, trabajamos pura y exclusivamente, entendemos que el propósito para llegar a la función que anhelamos y aspiramos al poder de conducción dentro de nuestro partido de Campana es forzar de alguna manera, en el buen sentido, de que entendamos cuáles son las relevancias de cada uno de los actores dentro del peronismo y trabajamos fuertemente por la unidad. La unidad, o sea, realmente en la práctica, más allá del concepto y de hacer una transmisión verbal que realmente se lleve a la práctica y sea funcional a los vecinos. ¿Y cómo ven la ciudad de Campana? ¿Qué pueden opinar de la gestión Abela, de la situación en los barrios y demás? Yo lo que creo dentro de la comunidad de Campana está muy visible, o sea, lo que está partido dentro de lo que es el casco urbano con la periferia de los barrios, lo vemos en la práctica de la militancia día a día en todos los barrios de Campana. La demanda, o sea, es tangible al momento de charlar con cada uno de los vecinos, en la cual hay necesidades de condiciones edilicias, de infraestructura, como así de condiciones y necesidades, porque lamentablemente en una situación en la cual volvemos a hacer una visión, una observación con respecto a la responsabilidad de un jefe comunal, provincial y nacional de las gestiones anteriores y actualmente en la gestión de Campana como es la de Sebastián Abela, hay necesidades de carácter alimentario como las necesidades, o sea, de mercadería y es bastante frustrante cuando uno va a cada una de las casas, la familia y la gente está diciendo con necesidades por falta de trabajo, por falta de trabajo no llegan a poder saciar su mesa con un plato de comida y también las situaciones de infraestructura en la cual hace que también genera una problemática directa de salud. Me parece que hay un marketing de maquillaje dentro de lo que es el casco urbano. Sí, o sea, la gente que viene de otras ciudades hace un recorrido en la cual por ahí queda fascinado todo lo que es el proceso de recorrido de la zona urbana, pero o sea, lo que es la periferia en la cual nosotros estamos militando permanentemente ante las necesidades. Sí, o sea, tenemos que hacer un trabajo en el cual llegue también a unificar todo lo que sería la periferia de Campana con el núcleo urbano. Cecilia y Carlos, yo quería preguntarles algo que le pregunté también a Alejo, pero me interesa conocer muchas otras perspectivas y tiene que ver con el proceso de vacunación y el manejo de la gestión de la pandemia, sobre todo en Campana. Me pareció muy interesante lo que dijo Alejo de que hay una similitud entre la actitud que se tiene en la ciudad de Buenos Aires y la que hay en Campana, de no sé si desinterés o también quizás sugirió algo así como boicot, por así decirlo, de la campaña. ¿Cómo ven que se está llevando el proceso en Campana? Y si ustedes comparten la idea de que
hay un contraste entre la mucha actividad de las gestiones nación y provincia para promover que la gente se anote y se inscriba en la vacuna y una cierta pasividad que tiene el ala macrista que está en el poder. ¿Ustedes están de acuerdo con esto y qué piensan de la situación general de Campana? Yo pienso que es una lástima que una cuestión de salud pública se tome como una cuestión política partidaria y que esta cuestión que señalaba Alejo de cierta reticencia o dejarle de dar importancia a una cuestión tan estratégica y tan importante que va a impactar en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas no es adrede. Creo que hay una intencionalidad, por eso las distintas agrupaciones políticas estamos saliendo a hablar con los vecinos y las vecinas y fortalecer este tema que para nosotros es fundamental y que no solamente va a impactar en la salud pública de los ciudadanos y las ciudadanas, sino en todas las otras cuestiones que tienen que ver con la educación, con el trabajo, con la producción, con la vida social que está impactando tanto en la salud de las personas. ¿Creen que hubiera sido distinto algo de la actitud del macrismo si la vacuna no fuera la Sputnik rusa y si hubiera sido otra? Yo creo que no tiene que ver con eso, sino con quien esté liderando el tema de la salud pública es el presidente de la Nación. Esa es no es una cuestión que sea rusa o que sea de otra nacionalidad. Esa es la razón. ¿Carlos? Yo lo que creo, y me retrotraigo a los inicios de todo el proceso de gestión del gobierno de Alberto Fernández con Axel Kicillof, en la cual siempre nuestro presidente, como el gobernador de la provincia, ha bregado por las necesidades de toda la comunidad de nuestro estado. Y me retrotraigo, y ¿por qué lo digo? Porque recordemos que en todo el proceso de esta circunstancia de la pandemia, siempre en conjunto como equipo de trabajo, ante una función de responsabilidad de la sociedad misma, el presidente de la Nación, conjuntamente con Axel Kicillof y con el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre han trabajado para un bien y un propósito común, en la cual me parece que debían trabajar de la misma manera los referentes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el jefe comunal de Campana, Sebastián Abela. Entonces me parece que hacer este trabajo mediático, en la cual está perjudicando hoy, tratar de en lo más pronto posible hacer una propagación de la vacunación para todos los ciudadanos de nuestro país. Me parece que no es tener un buen gesto, una buena devolución, cuando el propio presidente, el propio gobernador le han dado un gesto más que importante al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que me parece como ejemplo, me parece que tendría que ser un ejemplo también en este proceso de una necesidad en la cual está atacando globalmente al planeta. Carlos, Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.